en Radio 13C. Vamos a hablar del caso de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos, un caso que de verdad es impactante. Son esos casos policiales, humanos, dramáticos, que nos convocan. Y alguien que ha reporteado muy bien el tema es Sebastián Palma, periodista de The Clinic. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. ¿Cómo llegaste al caso tú? Yo llegué como todos los periodistas, con una pauta policial clásica, 3 fallecidos, el llamado de las policías. Y al igual que todos los periodistas, la primera noticia que tuvimos era este parricidio, ¿cierto? Como que el padre había asesinado a sus hijos. Pero con el pasar de los tiempos, rápidamente la prensa, y en The Clinic particularmente, nos dimos cuenta que no iba para ese lado la investigación. Ya. Y tuvimos que aguantarnos un ratito la noticia, el golpe, porque no había detención todavía. Entonces hubo una conversación con las policías, con la fiscalía, para poder aguantar la salida de ese artículo, para no alertar a quien está en prisión preventiva ahora, que es Jorge Walde. Ya, esperemos, partamos del principio. ¿Quién es Eduardo Cruzcoque? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Cuál es el principal sospechoso ahora? ¿Y cuál es su relación con los 3 muertos? Eduardo Cruzcoque es un camarógrafo y director de fotografía muy conocido en el audiovisual chileno. Trabajó mucho tiempo en Canal 13. Así es, y también en Teletón, donde fue de sus últimas pegas. Él es muy querido y muy reconocido entre sus pares. Y por la pega en Teletón, que fue lo que yo más reporté, él era encargado de todas estas cápsulas que hace Teletón, todos estos reportajes intermedios, que son como el pique emocional del Teletón. ¿Y por qué es tan importante su trabajo ahí? Porque sus 2 hijos eran usuarios de la Fundación Teletón. Ya, perfecto. Entonces, ese más o menos es el patrón, o sea, la personalidad y quién es esta persona. Y él vivía con sus 2 hijos. No, él estaba separado y vivía con su hermana, su hermana y su cuñado, en un mismo terreno, una casa, La Reina, de un terreno grande que tenía 3 casas. En las 2 vivía esta pareja, Trinidad Cruzcoque con su marido, y en la al medio vivía Eduardo, y en la primera vivía un arrendatario que no era parte del círculo familiar. 3 casas en un mismo terreno. Exactamente. La relación de Eduardo Cruzcoque con su hijo era muy, muy cercana. Ya. Porque él, por su pega, tenía jornada de grabación fuera de Chile, de Santiago. No estaba, pero cuando estaban sus hijos con él, o él estaba en Isla Maipo con su ex señora, donde sus hijos residían. Entonces, era muy, muy cercana la relación. Ya, o sea, no calzaba que los hubiera asesinado. O sea, como el olfato que uno tiene, no, pero igual hay caso y caso. Uno dice, porque de repente una persona intachable puede ser también un killer. Claro. Nosotros ahí salimos a tratar de mentirlo, verificarlo, y sin duda los testimonios de los amigos nos hablaban de un padre ejemplar, pero las pruebas periciales descartaban un homicidio de frentón. Y yo en off, hablando con otros fiscales, me decían que incluso pensaban que era una estrategia de la fiscalía decir que era un homicidio para que bajaran la guardia quiénes eran los principales sospechosos. O sea, Eduardo Cruzcoque estaba con heridas cortopunzantes reiteradas, y no había un arma homicida. Entonces, ¿cómo alguien que se va a suicidar después de matar a sus hijos esconde un arma homicida? Claro, después de muerto se levantó como Lázaro y fue a fondear el cuchillo. Claro. ¿Los hijos cómo murieron? Los hijos murieron, ambos ingirieron sopiclona. Que es un fármaco de uso común que produce sueño. Y luego de eso fueron sofocados, que es distinto a ahorcado, porque ellos no tenían marca en su cuerpo. Entonces, lo que presumen también las fuentes que participan del caso que nosotros contactamos, que una almohada como estaban durmiendo, los ahogaron. Oye, ¿quiénes son cuándo la policía dice estos pueden ser los sospechosos? De partida, el policía, uno de los policías que participó, me dijo una frase que me dejó marcado, que dice que el cuerpo siempre habla. Entonces, tenían ya el indicio del cuerpo, pero había otras conductas que les parecieron sospechosas. Una fueron las contradicciones del cuñado de Eduardo, de Jorge Walde, quien declaró cuestiones que no coincidían tanto con el cuerpo como con el sitio del suceso. Y la principal fue que él dijo que había salido a pasear a su perro, pero omitió que había botado una bolsa al río. Entonces, hubo un video que lo mostraba botando una bolsa cámara de la calle. Exactamente. Y ese video se hizo bastante viral. Y con eso, la policía se enfocó harto ahí en tratar de encontrar el arma homicida. De hecho, secaron el canal San Carlos poco antes de la detención.
no la lograron encontrar, obviamente, pero esa contradicción fue clave para cuando se formalizó que era en prisión preventiva. Claro. ¿Y qué relación tenía Eduardo Cruz Coque con su hermana para llegar a esto? Trinidad se llama la hermana. Sí, mira, me conseguí la declaración de la hermana. ¿Ya? Esa declaración nadie la tiene. Ha salido parcialmente, Ya. claro, pero es parte, claro, del reporteo. Y tanto la hermana como el cuñado dicen que era una relación cordial, pero distante y fría. Ya, pese a que vivían en el mismo terreno. Lo reconocen. De hecho, hablan de conflictos de plata. La hermana habla de un conflicto con un auto, que era parte de una herencia que Eduardo habría chocado. Entonces, había siempre una tensión respecto a las platas. Y en la declaración se denota también una familia. Hay que recordar que son Cruz Coque. Claro. Son familiares del senador, son nietos y bisnietos de un exministro. Es una familia que tuvo mucho caudal económico. Claro. Y da la impresión de que con la muerte de los padres de ellos les costó sostener ese nivel de vida. Perfecto. Eso da cuenta la declaración todo el rato. De hecho, cuando ocurre la muerte, para entender bien, la familia Cruz Coque tenía una sociedad con la que administraba sus propiedades. Y el día en que ocurre la muerte, la hermana va a Pichilemu a ver una propiedad para comprar en Pichilemu y vender uno de los inmuebles de esta sociedad. Ya, perfecto. Y una sociedad que además, que otra cosa que le llamó la atención es que Eduardo Cruz Coque no participaba de ella, sino solamente esta pareja, la hermana y su marido. Y el marido es el que ejecuta el homicidio, pero la hermana tuvo... ¿quién es el autor intelectual de esto? ¿No se sabe todavía? Claro, o sea, lo que está apuntando la fiscalía y los querellantes es hacer ese match. Lo que suele pasar ahora en el en el tiempo presente es que la gente suele idear todo y conversar todo, y lo vemos ni siquiera como en casos de crónica roja, sino en los chats de WhatsApp. Claro. ¿Cierto? Ahí queda toda la evidencia, lo vemos con el caso de Hermosilla, pero acá no existe eso, por lo menos preliminarmente. Todavía no se hace un vaciado profundo de los teléfonos, pero lo que va a estar en juego es cómo la fiscalía va a probar esta conexión y porque lo que me dicen es que ya prácticamente la participación de Ugalde está aprobada, que está su rastro biológico por todas partes. O sea, él fue. Claro, pero lo difícil va a ser ver si efectivamente se puede comprobar cómo esta relación y este como intelectualidad del crimen de parte de la hermana de Eduardo. ¿Y la hermana qué perfil tiene? La hermana, ubicáis el término yogi, ¿no? ¿Yogi? No, a ver, instructora de yoga. Una persona bien holística. Yo pensé que era el oso yogi. No, y te digo, o sea, participaba ya en círculos de poder, y creo que por eso el caso es tan interesante también. Y le hacía clases de yoga a políticos. Porque también, como decías tú, hay gente extraña, porque debería ser una persona como armoniosa, tranquila, yogi. Sí. Y parece que no tanto, ¿no? No, y lo que llama la atención particularmente es que una de las contradicciones que dice Jorge Ugalde en su declaración es que él a las 2 de la tarde estaba meditando, particularmente, y que escucha a sus sobrinos, quienes terminaron fallecidos, jugando taca-taca en el patio. Y que como que se amurra porque no puede hacer su meditación, se pone unos tapones y despierta a las 5. Es curioso porque coincidentemente su meditación y su siesta de 3 horas, y ese es justo el periodo de muerte que el servicio médico legal dio de las 3 personas. Y la primera declaración que hizo Ugalde, ¿cuál fue? Que él estaba durmiendo, que no se enteró de nada, que no vio a nadie. Claro, esa fue su primera declaración. Y porque la tesis como dices tú, del parricidio era, claro, que Eduardo Cruz Coque mató a su hijo y después se mató él, se suicidó. Claro. Y que no hubo ruido, pero yo entiendo que vecinos escucharon ruido. Sí, o sea, la declaración inicial tiene hartas contradicciones y hartos como despistes que son clásicos, como de cuando uno lee expedientes de como que les contrapreguntan y ahí como que salen las verdades, ¿cierto? Claro. El primero es que fue al supermercado y luego a un molchino y luego a otro molchino, donde compras una máscara de un gorila como de Halloween. Y un encendedor, según su relato. Pero se le olvida decir que había además comprado una pistola falsa, pero que estaba en la escena del crimen.
Tanto, que alguien la tiró. Claro, estaba la pistola y la máscara de gorila y ambas, según lo que hemos reporteado, tiene rastros biológicos de Eduardo. Y él quería despistar con la máscara como si fuese otra persona. Eso es lo que plantean o lo que plantearon las policías. Pero mala, porque una pistola de juguete. Claro, pero la defensa dice lo mismo que tú. También la defensa de él dice, puta, era un regalo de Halloween para el sobrino, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí también está mucho esta pugna y la pugna entre las partes. Ya se formaron clanes familiares. No es que la familia... el vínculo cercano familiar de la hermana con la ex señora estén juntos remando para solucionar el problema. Evidentemente hay bloques que ya se formaron. Y la ex mujer cree que lo mataron. La ex mujer está convencida que lo mataron. Ya, porque además dice que Cruzcoque, Eduardo, le había dicho en una ocasión que lo habían tratado de envenenar. Exactamente. Y en las declaraciones de Jorge Ugalde se hace mención también a eso. Ya, Él una dice, torta, ¿no? Un helado de vainilla. Un helado sí, de que vainilla. los niños no quisieron comer. Ya, porque le encontraron mal sabor. Claro, pero al nivel de que la madre de los niños, que no se ha dicho el nombre y a mí me parece bien todavía, le prohibió a Eduardo que compartieran con estas personas y que ingirieran cualquier cosa. O sea, había una sospecha latente. Pero también lo que dice lo que dice la parte de la defensa también tiene sentido. ¿Ya? Porque si tú piensas que alguien te envenenó o que puede haber envenenado a tu hijo, no hizo una denuncia. Claro, y sigues viviendo en el mismo rancho, en el fondo. Exactamente. Porque claro, pues si te envenenen es muy heavy. Pues. Sí, y lo que tú hablas de estas voces y esto, para nosotros, bueno, este caso y lo que me parece interesante es que me recuerda a casos antiguos. Yo todavía no era periodista, pero como que mis colegas con más experiencia me dicen como... Para el caso Matute se armó como un frente de reporteo del caso Matute. Sí. Para el caso Quintrala también. Y siento que este caso reúne todas esas características como para que los medios lo asumen y empiecen como a sacar información a goteo. Y lo que va a venir ahora es que se dio a conocer al principio que habría una tercera persona implicada. Una tercera persona que podría haber sido el ejecutor, como un sicario. Puede haber sido alguien que ayudara a Eduardo, pero un tercero que estaría implicado en la escena. No como en la parte intelectual, como se presume que participó Trinidad. Porque si la tesis de la Fiscalía y de la Policía es que el asesino Ugalde tiene que ser bien mente fría para apuñalar a alguien y asesinar, o sea, asesinó a 3 personas. No, claro, y lo más... parece insólito, pero finalmente en ambas declaraciones se le pregunta por heridas que tiene Ugalde, heridas que tiene en el cuerpo. Ya. Se comprobó, el Servicio Médico Legal comprobó que Eduardo Cruzcoque luchó por su vida. Ya. No fue, a diferencia de los niños que fueron sedados y no tenían cómo defenderse. Ya, o sea, forcejearon. Exactamente. ¿Ya? Y lo que dice la señora es que se cortó como jardineando una parte de la cara. Ya. Pero ahí hay una contradicción porque lo que dice Ugalde es que se lesionó con los anteojos. Ya, ahí los pillaron. Pero es que, por eso te digo, llega a dar risa porque no solamente explica una lesión en la cara, sino que explica lesiones en las manos, en el torso, en los brazos, una batalla campal prácticamente. Claro. Y todo justificado con algo, con una rama, con los anteojos. Claro. Entonces eso también... Y ahí sí la policía va armando la hipótesis. Claro. Oye, y qué increíble. ¿Y la familia? ¿Qué postura ha tomado la familia? Porque hay sobrinos muertos, Eduardo Cruzcoque muerto, pero lo inédito es que la hermana de Cruzcoque sea una de las principales sospechosas. Sí, los hijos de Trinidad tomaron parte por su madre y por su padre. Que eran los primos de los dos cabros muertos. Exactamente. Y el otro círculo familiar, que es la ex señora. Claro. Tomó parte en contra, obviamente. Entonces está esa pugna y esa pugna se graficó bastante bien ayer, que hubo una diligencia solicitada por la defensa de Ugalde, que fue ir al sitio del suceso nuevamente. Igual es extraño, o eso manifestó la parte querellante, ¿por qué ir un mes después al sitio del suceso? Claro, ¿qué puede haber ahí? Pero ahí hubo, y me consta por el reporteo que hubo
diferencia importante entre las dos partes. Y lo que hizo la parte querellante, que es la que representa a la ex señora, es sacar fotografías, álbumes de fotos, y le preocupaba también encontrar discos duros que Eduardo era un audiovisual, entonces había mucho material de los niños de toda su vida, entonces esa era una preocupación de la parte querellante, y se armó una pugna por las muletas de uno de los chicos, que como iba a Teletón, según reporteamos, alguien le dijo como llévatelo, si no las regalo. Entonces igual es un simbolismo, algo que acompañó a los hijos de esta pareja toda su vida, unas muletas que yo creo que tienen una carga simbólica, son más que un pedazo de fierro. Son como, sí. Oye, me preguntan acá un auditor, ¿y Estugalde qué es lo que hacía? Psicólogo de profesión. Yo conversé con algunos compañeros de generación de él en la universidad. Por eso te digo que hay contradicciones entre lo que uno muestra y lo que puede terminar siendo. Decían que era un gallo súper tranquilo, súper relajado. De hecho, le decían el muñeco, según un testimonio de algunos compañeros, por lo como tranquilo que era. Pero como todas hay dos versiones, también lo que se habla es que tanto Trinidad como Ugalde, como la vida hippie que tenían, no la podían mantener con el hippismo. Entonces, para algunos puede ser como son hippies, tienen una vida más desprendida de las cosas, pero para otros era como no tienen trabajo, son flojos, ¿cachai? Es una pregunta que nos he hecho y te la hago. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué querían, plata? Claro, o sea, la principal tesis es quedarse con el terreno. Con la sociedad. Claro, no estamos hablando de 150 millones de dólares, sino que un terreno que costará harta plata. Y otras 4 propiedades, más chicas en el centro. Ahí hay lucas. Sí, hay lucas. O sea, para entender bien, es importante entender que antes de la muerte de los padres de Trinidad y de Eduardo, se forma una sociedad. Y en esa sociedad entran todas las propiedades. Que son la familia Cruzcoque. Exactamente. Y lo extraño es que en la sociedad están los dos padres, Trinidad y su marido, y Ugalde. Pero Eduardo queda fuera de esa sociedad. No es parte de esa sociedad. Lo que dice y la justificación es que Eduardo tenía una deuda y que por esa deuda no podía participar en la sociedad. Lo que dice la hermana, que a mí no me parece muy creíble, y que por eso no es parte de la sociedad. Y al morir la madre y el padre, no es que Eduardo no reciba nada, porque él, al ser heredero, recibe porcentaje de... o no esté en la sociedad. Exacto. Pero hay una cuestión con la posición efectiva que no se resolvió. Entonces Eduardo nunca entró a la sociedad. Perfecto, pero entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Para que no jodiera? ¿Para que no pidiera? ¿Para que no reclamara? Si se hacía efectiva esa posición efectiva, él entraba a la sociedad. Y también... por siguiente, los hijos. Sucesión, exactamente. Claro, entonces por eso los 3. Sí, es bien shakespeariana el crimen. No, terrible. Me parece mucho, como decías tú, el tema de la Quintrala, fíjate. Sí, pues se parece bastante, sí. También es como un Quintrala en esteroides, porque... Y bueno, en el caso de Quintrala hubo un héroe. El Schmidt-Hebel. Claro, el joven que se cruzó, y claro, que era la pareja de... Y no tenía nada que ver con el cuento. Pero también eran lucas de por medio. Exactamente. Aparece una mentalidad psicópata. Que en este caso, Ugalde, si lo hizo, es una mente fría, o sea, un killer, como dices tú, ahí en ciernes. Claro. Y lo interesante es que no tiene ningún antecedente. No hay... Porque en el caso de la Quintrala hubo un sicario, ¿cierto? Sí. Acá es una persona normal, un profesional. Claro, que uno se lo toma en el supermercado. Claro, que roza con la elite también, sí, también hay un componente de clase en este caso. Oye, ¿y qué sigue ahora? Lo que sigue es, lo que yo pienso es que la fiscalía y las policías puedan comprobar o no la relación entre Trinidad y el crimen. Y yo creo que eso es lo que va a definir si este crimen es exitoso o no para la fiscalía. Claro, porque lo que parece evidente tiene que probarse. Claro. Yo creo que no pruebas basta... de testimonio gráfico, visual, escrito, lo que sea. Claro. No basta, yo creo, con una pena alta solo para Jorge Ugalde.
yo creo que sería una derrota para la fiscalía. Claro, porque Ugalde está más o menos probado, sí, con buenas pruebas que permiten que al final la jueza o el juez determine si es culpable. Pero claro, para ella no. ¿Cómo lo prueban? Que ella estuvo como autor intelectual del tema, si sabía o no sabía, cuesta creer. Todo cuesta creer, lo que no sabía, que el otro se escapó por la suya. Pero eso hay que, insisto, hay que probarlo. Sí, es complejo y ya entra en la interpretación. O sea, también viendo esta declaración, llama la atención que luego de enterarse que su hermano y sus hijos estaban fallecidos, no haya llegado a la casa y se haya ido a pernoctar 2 noches a la casa de una amiga. Sí, pues, ¿Cachai? Claro. Pero son, como decís tú, las rarezas no hacen culpable a alguien. No. Sí, Sí. esto es prueba. Claro. Aquí Sí. la señora es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí, pero está siendo objeto de investigación, es Claro. una imputada y se ha investigado como tal. Eso es relevante. Y otra cosa relevante es que no fue al funeral de su sobrino. No, sí, es que Sí. es insólito todo. Oye, Sebastián trabaja en The Clinic, yo también, y tienen un podcast Sí, se llama Retrato Presidencial. Ya, Un cuéntame. podcast en el que... en el sitio de Clinic. Sí, lo lideró Jorge Aspillaga, que es nuestro editor de podcast. Ya. Yo lo ayudé con algunos guiones, con la edición de guiones. Y todo el equipo de Clinic trabajó en hacer un perfil de cada candidato presidencial. Ya. Están los 8. ¿Cuántos minutos tiene acá? Entre 20 y 30 minutos. Ya. Están disponibles en YouTube y en Spotify. Y es una cara más íntima de cada uno de los candidatos. O sea, Ya. hablamos desde cosas que yo no conocía antes del reporteo, como la muerte de la mamá de Eduardo Ortez cuando tenía 1 año, la infancia de Parisi en una población de clase media baja, la muerte del primer marido de Janet Jara, Claro. la difícil infancia de Johannes Kaiser, Con problemas con la mamá. con los problemas con la madre. Todas estas cosas ellos lo han comentado, no es que uno se esté metiendo en la intimidad. Claro, pero es un paneo y un zoom bastante... ¡Qué choro! Sí, bastante claro de la vida de los candidatos, más allá de lo político. O sea, está el quiotazo de Belín Matei. Sí. Pero yo creo que es un buen resumen para adentrarse quiénes son los candidatos y poder tomar una decisión de si hay un perfil más allá de político, sino humano con ellos. Claro, ya en theclinic.cl están los podcasts ahí, consúmenlo, pueden caminar hoy día, mañana. Así que muy buen trabajo. Sebastián, 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Quique. Ni supuestos